Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué bendición poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Continuamos cada día creciendo, recibiendo de Dios su instrucción y su enseñanza. Permite que la palabra transforme tu mente, tu vida y te guíe hacia el propósito de Dios. Oro para que Dios responda a todas sus necesidades y nos ayudes a compartir todos los días ese devocional en tus redes. Acompáñanos en la escritura que corresponde en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 30 al 44. Una mesa en el desierto. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y todo lo que habían enseñado. Y les dijo: venid vosotros aparte al lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y fueron para allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que pusiese delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran como 5,000 hombres. Una mesa en el desierto. Este milagro, el milagro de la multiplicación de peces y panes, es el único de los milagros de Jesús que se menciona en los 4 evangelios. Esto nos da aún mucho más certeza de lo que Dios puede hacer, del poder multiplicador de Dios. Después que los discípulos regresaron de predicar, vienen y le dan el informe al Señor de cuántas cosas y de todo lo que han enseñado y su experiencia en el campo de la evangelización, en el campo misionero. Jesús, entendiendo las necesidades de ellos, los invita a ir a descansar a un lugar desierto. Vemos cómo Dios se preocupa, el Señor se preocupa por sus obreros y les brinda descanso y reposo. Y cuando ellos están allá en ese lugar desierto, porque no tenían tiempo ni siquiera para comer, vemos que la popularidad de Jesús ha crecido tanto que aún en aquellos lugares desiertos la gente les sigue y dice: seguramente va a llegar a ese lugar, y se avisan, no sé cómo se avisaron, pero llegó una multitud que algunos calculan que eran cerca de 20,000 personas. Porque si nosotros contamos que son 5,000 varones, más las esposas ya son 10,
10,000. Y luego que si ellos tenían al menos 2 niños, son otros 10,000. Son 20,000 personas las que se aglomeraron para escuchar a Jesús en el desierto. Y cuando Jesús vio a las multitudes, nos dice que Él tuvo compasión de ellos. La palabra compasión es muy interesante porque es un sentir de dolor en las entrañas. Jesús tiene amor por la gente. Jesús siente compasión por la necesidad. Si tú estás pasando por una situación difícil, créeme que para Él no le eres indiferente. Él se duele de tu vida, Él se duele de tu necesidad. Él siente compasión de ti, Él siente compasión de tu familia, Él siente compasión de tus hijos. Y nosotros somos llamados a ese sentir de compasión. Y la compasión de Jesús le mueve a la acción. No solamente consiste en decir, ay, pobrecitos los de tal ciudad, ay, pobrecitos lo que está pasando. No, ¿qué estás haciendo para mostrar tu compasión? Jesús dijo, denles de comer a esta multitud. Así que estos que están allí necesitados de alimento, necesitados de comida, Jesús les dice a sus discípulos, denles vosotros de comer. Esto implica que la iglesia, los discípulos, somos llamados también en un compromiso al sostenimiento de la obra de Dios. Ellos de repente dicen, pero ¿cómo les vamos a dar? Dale lo que tienes. Le das no lo que no tienes, sino lo que tú tienes. Pero cuando tú compartes de tu vida, es el Evangelio de Juan que dice que había un muchachito que traía 5 panes y 2 peces en una canasta. Quizás era su lonche, quizás era algo que llevaba a Jesús. Pero no importa, lo poco que tú tengas en las manos de Jesús es mucho. Lo poco es mucho si Dios lo bendice. Así que tomando estos panes dijeron, pero ¿cómo vamos a hacer? Solamente tenemos estos panes. Sus recursos no les alcanzaban. Ellos calculaban 200 denarios de pan, 200 días de salario para alimentar a esa multitud. No tenían los recursos, pero tenían algo que parecía tan poco y lo traen a Jesús. Cuando tú tienes algo que parece poco, cuando tú te consideras que no tienes muchas capacidades, tú dices, soy tan poca cosa, me considero tan débil, me considero insignificante. Tu vida, aunque poca o insignificante, en las manos de Jesús es poderosa. ¿Cuántas cosas se pueden lograr si tú vienes y le rindes tu vida al Señor? Ellos trajeron sus peces y panes y entonces Jesús oró y se multiplicó y la multitud fue alimentada y aún sobró. Porque cuando Dios está en el asunto, ¿sí?, nada lo puede detener. Él tiene recursos ilimitados. Él tiene recursos ilimitados. Trae tu necesidad delante de Jesús. Trae lo poco que tienes. Dile, Señor, es todo lo que tengo. Cuando Dios llamó a Moisés, solamente tenía una vara. Cuando Dios le prometió a Jacob, él no tenía nada y estaba durmiendo recostado sobre una piedra como cabecera. Así que lo que tú tengas, tráelo delante de Dios. ¿Cuántas historias podemos escuchar? Mi familia y yo, cuando llegamos a este lugar, traíamos tan pocas cosas en una camioneta prestada. Sí, pero Dios nos ha abierto los cielos. Dios nos ha provisto lo suficiente y la iglesia está prosperando y la obra está alcanzando y está traspasando fronteras. ¿Por qué? Porque lo poco es mucho si Dios lo bendice. Atrévete a creer y Dios hará grandes cosas en tu vida y en tu familia, y en tu negocio, en tu trabajo, en tu iglesia, en el poderoso nombre de Jesús. Crece y sigue adelante en el Señor. Te mando un fuerte abrazo a la distancia. ¡Bravo, Dalito! ¿Así va a salir?